Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas de miembro superior y de miembro inferior, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Como siempre, como en cada oportunidad en la que nos encontramos, los invitamos obviamente a aprender dibujando. La clase de hoy está destinada a continuar viendo nuestro miembro superior en esta aula imaginaria que nos hemos creado en estos días de distanciamiento que tenemos que estar en nuestras casas estudiando, y de esta manera tan secuencial el miembro superior, un tema que nos va a entrenar en el estudio de la anatomía, como siempre decimos, porque son estructuras básicas, sin complicaciones, que requieren memorización, pero que a su vez nos ayudan a entrenarnos en el vocabulario técnico que tiene una disciplina tan compleja, pero no por eso dificultosa o difícil o desagradable como es la anatomía normal. Nos queda en la seguidilla de clases que estamos dando, en este caso, en esta séptima clase que estamos comenzando ahora, comenzar a estudiar la irrigación del miembro superior. Cuando nosotros hablamos de la irrigación de cualquier segmento de nuestro cuerpo, tenemos que estudiar cuáles son las arterias que llegan a él para nutrirlo y llevar sangre oxigenada. Pero también tenemos que ver cuáles son las venas que van a devolver la sangre carboxigenada como consecuencia del metabolismo tisular, en este caso del miembro superior, nuevamente hacia el órgano central de la circulación, que es el corazón. Y además a esto le debemos agregar el drenaje linfático. En el día de hoy lo que vamos a ver son las arterias, y en nuestra próxima clase vamos a ver las venas y el drenaje linfático en conjunto con la constitución del plexo más importante que tiene el miembro, que es el plexo braquial. Lo dividimos así para que no se nos haga tan extensa esta clase, que tiene como intención describir las características generales de la arteria, mostrar algunos ramos y algunas anastomosis periarteriales que hay fundamentalmente a nivel del codo, y la formación de los arcos palmares. Nosotros tenemos como órgano central de nuestra circulación a nuestro corazón, como lo tenemos acá en este que es más simple, donde tenemos, o todos sabemos medianamente, porque lo hemos estudiado. Para los que son ingresantes, esto quizás lo han estudiado si hicieron un secundario con orientación biológica, o simplemente en algún momento en su vida académica han estudiado que nuestro corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. De uno de los ventrículos, que es el ventrículo izquierdo, tiene su origen esta arteria que vemos ahí roja, grande, la que nacen varios ramitos, que se llama arteria aorta. Esta arteria aorta es la mayor de todas nuestras arterias, tiene una presión enorme de más de 100 milímetros de mercurio, y da origen a todas las ramas arteriales que se van a distribuir en nuestro cuerpo. Bien, entonces, desde adelante hacia atrás, en este corto trayecto que tiene la arteria realizando este callado, vamos a tener 3 troncos arteriales importantes. El primero recibe el nombre de tronco arterial brachiocefálico. Este tronco arterial brachiocefálico, aquí en esta imagen de tórax vemos al corazón, bien, y está en este caso detrás, obviamente, el corazón, yo me olvidé de comentarles, está nuestro tórax apoyado sobre un músculo que forma el piso del tórax, que se llama diafragma, y está cuidado, protegido por la jaula torácica, como estamos viendo en este caso. Ahí vemos la silueta cardíaca y vemos el callado del corazón, como lo vemos acá, el callado de la aorta, y vemos estos 3 troncos arteriales. Estos 3 troncos arteriales tienen un recorrido dentro del tórax. Cada uno de ellos va a llegar hasta el opérculo torácico. Ahora, lo que a mí me interesa que ustedes recuerden, simplemente para saber qué arteria es la que llega al miembro superior, es que el primer ramo, que es el tronco arterial brachiocefálico o arteria innominada, es la arteria que nace a la derecha de este callado de la aorta. Esta arteria, luego de un recorrido importante dentro del tórax, en un espacio que se denomina mediastino, se divide en 2 ramas terminales. Una de ellas, la que vemos acá, que es la carótida, y otra de ellas, la que vemos acá, que es la arteria subclavia.
Las otras dos ramas que tengo aquí a la izquierda del tronco arterial brachiocefálico son directamente la carótida izquierda o a carótida común izquierda o también llamada carótida primitiva izquierda y el tronco arterial subclavio izquierdo. Es decir, que el ramo subclavio que va a llegar al miembro superior para irrigarlo a la izquierda nace directamente del callado de la aorta, en tanto que a la derecha nace del tronco arterial brachiocefálico a nivel del opérculo torácico aproximadamente. Es simplemente para que sepan que la arteria subclavia, que es esta arteria que tengo acá, se comporta de la misma manera una vez que sale por el opérculo torácico o el orificio superior del tórax, de la misma manera. Esta arteria realiza una curva convexa hacia arriba, cóncava hacia abajo, siguiendo el recorrido de los vértices de nuestros pulmones, y cuando llega a nivel de la primera costilla y la clavícula y la primera digitación del serrato, obviamente se transforma en arteria axilar, se convierte o la comenzamos a llamar arteria axilar, y a partir de la arteria axilar hasta la porción más sacral, que serían las arterias digitales de nuestras manos, tenemos que estudiar la irrigación del miembro superior. Entonces, la idea es que entendamos que nuestras arterias proceden de los miembros superiores, proceden de las arterias subclavias, y que cada una de ellas tiene un origen diferente a la derecha y a la izquierda. Bien, simplemente eso. Las arterias que vamos a ver hoy son varias. Una de ellas, la primera que vamos a abordar, es la arteria axilar, que se va o va a tener continuación con la arteria humeral. Luego esta se va a dividir en cubital y radial, y la cubital y la radial en su finalización a nivel de la mano va a formar arcos palmares y también un arco dorsal que es un poco más rudimentario, pero lo que nos interesa conocer con más precisión son específicamente los arcos palmares. Una vez descrito esto, vamos a empezar a describir estas arterias que son de interés fundamentalmente porque nos permiten encontrar pulsos importantes para evaluar la irrigación del miembro superior cuando existe un trauma o cuando queremos hacer una evaluación periférica de la misma o lo que fuere. Bueno, esto que están sintiendo son los bomberos que pasan al lado de mi casa. Bueno, bien, dejamos que se aleje la sirena y comenzamos a dibujar para aprender inicialmente la arteria axilar. La primera arteria que vamos a ver es la arteria axilar. Es una arteria para estudiarla de manera simple. Es una arteria simple. Vamos a inicialmente o primero de todo vamos a trazar el esqueleto óseo sobre el que esta arteria se va a manejar. Entonces, primero, obviamente, vamos a describir a la clavícula. Nosotros sabemos que la clavícula se articula con el acromión del omóplato. En este mismo omóplato tiene la apófisis coracoides. Ahí tenemos entonces nuestro omóplato dibujadito. Ahí me estoy olvidando de hacer la cavidad sigmoidea, la cavidad glenoidea, ahí. Bien, más o menos. A este nivel tenemos esta arteria y bueno, y acá tenemos entonces también tenemos de esta manera cómo se está insertando en la cara posterior de nuestro omóplato esa espina. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos muchas veces? Bueno, acá tenemos a nuestro húmero, la cabeza humeral, ahí tengo la tuberosidad mayor. De esta manera hacemos un breve recorrido de esta manera de el húmero, lo cortamos ahí. Acá tenemos el troquín, tenemos el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico y el cuello anatómico. Bueno, me quedó una cabeza un poco más pequeña. Tenemos también la corredera bicipital en este sector. Y me parece que más o menos ahí está. Y lo que me falta recorrer es parte de lo que sería nuestra caja torácica. Bien, vamos a hacer, bueno, la primera costilla
Vamos a dibujar dos costillas como para que representar que está la caja torácica. Nosotros sabemos que nuestro omóplato llega aproximadamente hacia abajo hasta la séptima costilla. Esto es simplemente para representar. Lo que sí me interesa conocer es esa primera costilla y la clavícula. ¿Por qué? Bien, vamos a empezar primero a dibujar el recorrido general que tiene nuestra arteria axilar. La arteria axilar es una arteria que tiene continuidad con otra que se llama arteria subclavia. Tengo acá la arteria subclavia, vamos a engrosar un poco para hacerla directa. Tengo acá la arteria subclavia. La arteria subclavia pasa por debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla. En esa primera costilla está la primera digitación de un músculo que se llama serrato mayor, que ustedes ya lo conocen, que ya lo vimos. Desde allí, la arteria se dirige realizando una curva cóncava de esta manera. Ahí me quedó medio feíto. Bueno, ahí estamos. Tiene una continuidad, la arteria, bueno, por el húmero, y la dejamos ahí. Ese es el recorrido que hace la arteria que llega al miembro superior. Bien, ahora, esta arteria que tengo aquí, esa arteria es la arteria subclavia, que nosotros recién, yo les explicaba que esta arteria a la derecha viene del tronco, procede del tronco arterial brachiocefálico y a la izquierda procede directamente del callado de la aorta. Bien, esto es importante de tenerlo en cuenta, simplemente para saber que tiene un origen diferente. Lo que ustedes por ahora solo tienen que recordar, si están estudiando primer año, porque no tienen la obligación de conocer la anatomía del tórax ni el recorrido de los vasos intratorácicos que nacen desde la aorta, simplemente que es una arteria, ambas, tanto a la derecha como a la izquierda, son arterias muy groseras, que tienen, digamos, un tamaño muy importante, con una presión dentro de ellas muy importante, que proceden prácticamente de la aorta, ¿sí? Nacen en sus madres, sus arterias madres, por decirlo de alguna manera, están en el interior del tórax. Nada más, con eso les alcanza. Esa arteria tiene un recorrido cóncavo hacia abajo, convexo hacia arriba, y se encuentra con la clavícula. Cuando comienza, o mejor dicho, cuando se encuentra con la clavícula a este nivel, la arteria comienza a llamarse arteria axilar. Esto que tengo acá es la arteria axilar. Y ahora ustedes preguntan, ¿dónde termina la arteria axilar? La arteria axilar termina en ese sector, aproximadamente. Entonces, nace la arteria axilar. Todo esto sería la arteria axilar, este recorrido. ¿Dónde nace? Nace a nivel de la clavícula y el primer cartílago costal, y termina a nivel de una línea imaginaria que pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor. Nosotros recordamos que el músculo pectoral mayor nace en la parrilla costal, en la clavícula, en el esternón, en parte de la parrilla costal, y luego, cubriendo el pectoral menor y al subclavio, termina en la corredera bicipital. Aquí, entonces, el reborde inferior del músculo marca la finalización de la arteria axilar y el comienzo de la arteria humeral. Es decir, esto que tengo aquí, esa sería la arteria axilar, y por debajo tengo a la arteria humeral. Bien, entonces tengo subclavia, axilar, humeral, y los reparos óseos o imaginarios que me permiten separar una de otra son esos reparos que mencioné recién. Esta arteria axilar está ubicada en el hueco axilar, es decir, está en la axila. Por lo tanto, tiene las mismas o se relaciona con las paredes de la axila y los músculos que nosotros ya estudiamos, que lo vamos a repasar cuando veamos la constitución del plexo braquial nuevamente y lo van a terminar de interpretar. Es una arteria que tiene relaciones con el plexo braquial
con una vena que la acompaña, una vena profunda axilar, y con ganglios linfáticos muy importantes para el miembro superior y para la región torácica superior y fundamentalmente la mama. Entonces también tiene relación con ganglios. Ahí no sé lo que estoy escribiendo acá. Ganglios. Y también con ganglios, o sea, dentro del hueco axilar la arteria se relaciona con el plexo braquial, con la vena axilar y con ganglios importantísimos, ganglios muy pero muy importantes. En todo este recorrido la arteria se acerca más a la pared anterior que a la pared posterior, está apoyada o descansa sobre la cara externa, sería del serrato mayor, que constituiría la cara o la pared interna de la axila. Está relacionada hacia atrás con el subescapular y también con el redondo menor, el redondo mayor y el dorsal ancho, y hacia adelante con el músculo o los músculos pectorales y subclavios. Es decir, está inmersa dentro de la cavidad digamos axilar. Estas relaciones las vamos a repasar bien cuando veamos la constitución del plexo braquial. Ahora, esta arteria tiene ramas. ¿Cuáles son las ramas de esta arteria? La vamos a anotar primero. Esta arteria tiene una rama que se llama rama torácica superior. Vamos a poner ramas colaterales. Las arterias, en este caso de miembro superior, lo que hacen es ir, digamos, inicialmente tiene un recorrido uniforme, una es continua con la otra, pero es la misma arteria que va cambiando de nombre, depende de la región en donde está. Luego se puede dividir. Estas arterias pueden dar al final ramas terminales, pero también ramas colaterales. La arteria axilar no da una rama terminal, sino que se continúa directamente con la arteria humeral, pero sí da ramas colaterales, es decir, pequeños ramitos hijos, ¿sí?, que ayudan a irrigar a la región de la axila. Entre las ramas colaterales que tiene esta arteria tengo la arteria torácica superior, tengo a la arteria acromiotorácica, tengo a la arteria torácica inferior. Esta torácica inferior también la llamo mamaria externa. Tengo una arteria que se llama escapular inferior. Tengo una arteria que se llama circunfleja anterior. Vamos a anotar de nuevo ahí, me salió mal, circunfleja anterior. Y otra arteria que recibe el nombre de circunfleja posterior. Bien, tengo todos esos ramos. Vamos a empezar con la primera, la torácica superior. La torácica superior, yo le pongo números, torácica superior, así después no las vuelvo a repetir acá. La tercera la mamaria externa, la cuarta la escapular inferior, la quinta la circunfleja anterior y la 6 la circunfleja posterior. Bien, volvemos sobre esta arteria. La primera rama es la torácica superior, es una rama que se desprende inmediatamente nace la arteria y se dirige hacia la caja torácica. Esa es la número 1. La número 2, la que se llama acromiotorácica, es una rama que es un tronco que va a dar a su vez dos ramas, una que se va a ir hasta la región del acromión y otra que es torácica, que se va a distribuir en la región de la pared del tórax. Esa sería la número 2. La torácica inferior nace por debajo de la anterior y se distribuye en la pared del tórax. Esa sería la número 3. Vamos a pintar acá nuestro omóplato. Bien, vamos a pintar porque ahora vamos a necesitar conocer al escapular inferior. La escapular inferior, ese sería nuestro omóplato, ¿no? Bien, vamos a pintarlo completo. Ustedes van a entender, lo van a entender mejor así. Vamos a cambiar de color
Vamos a poner un color más naranja, más oscuro, ahí para demostrar esto, para que no se nos mezcle con esto. La que me queda aquí, que se llama escapular inferior, es una arteria que nace por debajo de las anteriores y se va a encontrar o va a pasar por un espacio que se llama homo tricipital, que ahora seguidamente, luego de describir todos los ramos, lo vamos a estudiar, y se alcanza o llega hasta la escápula, donde se distribuye en una rama anterior y en una rama posterior que va a la fosa infraespinosa y a la fosa supraespinosa. Esa rama, entonces, es la rama escapular inferior. Se va hacia adentro, pero hacia atrás, y irriga a la región o a los músculos que se van a encontrar insertados tanto en la cara anterior como en la cara posterior de nuestro omóplato. Entonces, esta que tenemos acá, lo voy a poner mejor al número ahí, la número 4, esa es la la escapular inferior. Este escapular inferior se anastomosa o se une con otras escapulares que proceden de la arteria subclavia. Ya lo van a ver. Y ahora me interesa otra arteria. Vamos a volver a nuestro color habitual, que son las circunflejas. Tengo dos circunflejas. Una circunfleja a la que llamo circunfleja posterior, que lo que hace es nacer de la cara posterior prácticamente de nuestra arteria axilar, se mete dentro de un espacio que se llama húmero tricipital, contornea por detrás el cuello del húmero y se dirige hacia arriba. Bien, eso es lo que hace esta arteria, que es la circunfleja posterior, que sería la número 6. Y la circunfleja anterior también nace a ese mismo nivel, pero de la parte anterior, y se llama circunfleja porque rodea por delante a el húmero y se anastomosa o se une con la circunfleja posterior y da una rama ascendente que se mete dentro de la corredera bicipital. Bien, eso es importante. Y además, esta arteria, la circunfleja posterior, irriga en la cara posterior, en su cara inferior, a un músculo que es el deltoides. Entonces, yo aquí tendría, ¿se acuerdan? Insertándose a nuestro deltoides que vimos. Entonces, esta arteria, que es la arteria circunfleja posterior, irriga a el deltoides. Esto es importante. No es que porque el deltoides es el músculo que permite la separación o la abducción completa de nuestro miembro superior, y es una adquisición que aparece dentro de la evolución del hombre porque es el único mamífero que lo puede hacer. Entonces, las dos circunflejas, la anterior y la posterior, rodean de alguna manera al cuello quirúrgico del húmero y se anastomosan. Nos acordamos que la circunfleja anterior, que sería esa, da una rama ascendente que se mete dentro de la corredera bicipital entre las inserciones musculares de ellas mismas. Y esta circunfleja posterior se mete dentro de un espacio al que llamamos, vamos a ver ahora, espacio humotricipital. Yo lo voy a anotar acá y voy a anotar esto. Ahí hay dos espacios diferentes. Esos espacios son este que tengo acá. Vamos a ponerle un color, perdón, no tan grosero. Este que tengo acá es el espacio húmero. Uy, qué letra muy fea. Vamos a anotarlo ahí. Húmero tricipital. Ahora lo vamos a ver. Puse cualquier cosa. Ahí está. Húmero tricipital. Y este que tengo aquí es el espacio de omóplato tricipital. Este es un triángulo y este es un cuadrado. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ubicar
que me interesa que por el espacio homotricipital los vasos que pasan son los escapulares. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Y por el húmero tricipital, los vasos que pasan son los circunflejos, fundamentalmente los posteriores. ¿Por qué? Porque junto con la arteria hay un nervio. Para cerrar este recorrido, nosotros vemos entonces que la arteria tiene un recorrido que hace una curva en la cavidad axilar en relación con todos los músculos de la cavidad axilar y da 6 ramas colaterales: torácica superior, acromiotorácica, torácica inferior, escapular inferior y las 2 circunflejas. De las 2 circunflejas me interesa recordar que ambas se anastomosan entre sí. Anastomosis es unión, se unen entre sí a nivel del cuello quirúrgico del húmero para irrigarlo. Y la circunfleja posterior, que se metió por el espacio cuadrilátero húmero tricipital, da a su vez una rama, que es una rama ascendente, que va a irrigar la cara profunda del músculo deltoides. Y por el otro lado tengo que la anterior se mete dentro de la corredera bicipital, bien, para irrigar a estos músculos. Y la escapular inferior va a alcanzar el borde externo de nuestro omóplato para dividirse en una rama anterior y ramas posteriores e irrigar los músculos que se insertan ya sea en la cara anterior o posterior de nuestro omóplato, pasando por un espacio triangular que recibe el nombre de homotricipital. Dicho esto, vamos a evaluar este espacio porque ustedes lo van a leer y me interesa que no se les complique. Es sencillo, vamos a solamente esquematizar algunas cositas nada más, pero es muy sencillo. Es simplemente que entendiendo esto van a ver que les va a resultar muy fácil el por qué llegan los vasos escapulares o los vasos circunflejos atravesando ese espacio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar a nuestro omóplato. Siempre, bueno, eso sería la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea del omóplato. Vamos a dibujar la cara posterior de nuestro omóplato, así. En la cara posterior del omóplato teníamos entonces esta estructura que sería nuestra espina del omóplato, que lo divide en varias partes. ¿Se acuerdan que los músculos infra, acá tendríamos la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa? Y vamos a dibujar el húmero ahí, el trocánter, la tuberosidad mayor o troquíter, ahí, y el troquín, y vamos a ver el troquín aquí. Vamos a ver también esto con la corredera bicipital, más o menos para que lo recuerden. Si ustedes se acuerdan, en el omóplato, en este sector, se insertaban algunos músculos. Aquí tenemos al músculo supraespinoso y aquí tenemos los músculos. Tenemos el infraespinoso, que ocupa prácticamente toda la parte más interna de la región infraespinosa, y después tenemos al redondo menor, al redondo mayor y después en un pequeño segmento acá al dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo que se va a insertar en la profundidad. Aquí, este sería el dorsal ancho, tiene una larga línea de inserción, nosotros ya la sabemos, pero en esta región lo vamos a tener acá. Este músculo que tenemos acá sería nuestro dorsal ancho. Vamos a recordar que tenemos en este sector acá, insertándose en la tuberosidad infraglenoidea, un músculo o el tendón de un músculo que es el tríceps. Bien, entonces este que tenemos acá es el tendón, o mejor dicho, vamos a poner directamente la porción larga del tríceps. Esto, si quieren le vamos dando color para que este que tenemos acá, este músculo que tenemos acá, vamos a insertarlo completamente. Ese músculo que tenemos ahí es el dorsal ancho. Este es el músculo dorsal ancho.
por arriba del dorsal ancho, insertándose también en esta corredera que tengo acá, tenemos al redondo mayor. Prácticamente se superponen, ¿se acuerdan? Estos músculos se iban superponiendo. Entonces ahí tengo, vamos a pintarlo más clarito, el redondo mayor. Ahí, en parte. Bien, ese músculo que tenemos ahí es el redondo mayor. Es el músculo redondo mayor. Bien, por arriba del redondo mayor tenemos este músculo que es el redondo menor. El redondo menor, si se acuerdan ustedes, lo que hacía era ir a la foseta media que tenía aquí el troquiter o tuberosidad mayor. Entonces lo que hace es ir ahí así, de esta manera. Bien, entonces ahí tenemos al trocante, ahí tenemos, perdón, al redondo menor. Bien, esas serían, perdón, las inserciones del redondo menor. Bueno, vamos a anotar que este sería nuestro redondo menor. Bien, después tenemos otro músculo que es el subescapular, que se inserta en toda la cara interna, del, no la cara interna, disculpen, en la cara anterior, en la fosa subescapular, y termina aquí, en el troquín, pasando por encima, en esta región, pero por delante. O sea, por delante de esto, por delante, aquí tenemos a el subescapular, que no lo vamos a pintar completo, pero nosotros sabemos que está el subescapular en esta región. ¿Sí? Entonces vamos a pintar solamente este primer segmento para mostrar la relación que tiene esto simplemente. Bien, entonces esto acá, estas serían las inserciones del subescapular, pero lo recordamos que este subescapular está por delante de la articulación, no en el mismo, no en la misma. Esto está por delante, lo vamos a dibujar así como punteadito para que nos acordemos que está por delante. Entonces este que tengo acá es el músculo subescapular. Bien, entonces tenemos por fuera el húmero. Bien, con todas las... Por fuera tenemos al húmero, con todas obviamente su anatomía y todas las inserciones. Y por dentro obviamente que tenemos a nuestro omóplato como lo vemos acá. Bien, bien. Entonces, si nosotros miramos lo que queda comprendido entre estos músculos, el redondo menor, el subescapular, el redondo mayor, el dorsal ancho y la porción larga de nuestro tríceps, quedan comprendidos dos espacios. Un espacio que tiene forma de triángulo y un espacio que tiene forma de cuadrado. Este espacio que tengo acá es el espacio homotricipital. Y este espacio que tengo acá es el espacio húmero tricipital. Y entre el espacio homotricipital y húmero tricipital, por lo tanto, están limitados. El homotricipital, de forma triangular, está limitado hacia afuera por la porción larga del tríceps, hacia adentro por el borde externo del omóplato o borde axilar del omóplato, hacia arriba por el redondo menor, hacia abajo por el redondo mayor. Este espacio, que es el cuadrado o húmero tricipital, está limitado hacia adentro por la porción larga del tríceps, hacia afuera
por el borde interno del húmero, hacia arriba por el redondo menor, hacia atrás y por el subescapular por delante, y hacia abajo por el dorsal ancho y el redondo mayor. Entonces, en estos espacios son los lugares en donde pasan vasos. Por aquí pasa ese vaso que tengo aquí, que sería el vaso escapular, en este caso inferior, y por aquí el circunflejo. Entonces, son lugares anatómicos importantes porque por acá no solamente está ese vaso, hay un nervio que lo acompaña y dos venas y dos venitas satélites que acompañan a este vaso también. Y queda comprendido, dividido este espacio que separa el húmero del omóplato por la porción larga del tríceps, que forma el límite externo del lomo tricipital y el límite interno del húmero tricipital. Tricipital por la porción larga del tríceps y homo por borde externo del omóplato y húmero por borde interno del húmero. Este espacio anatómico que parece complejo cuando lo leemos, si lo dibujamos y lo esquematizamos de manera muy sencilla, no se complejiza tanto. Entonces este esquema yo les recomiendo que se lo hagan solamente y simplemente para que entiendan ambos espacios. Entonces ya sabemos que cuando describimos un vaso escapular inferior pasa por el espacio homotricipital y sabemos dónde está o cómo está comprendido. Y lo mismo con los vasos circunflejos. Pasamos ahora, luego de haber descrito esto, a otro vaso arterial que es muy importante, que es la arteria humeral. ¿Por qué es importante la arteria humeral? Así como decimos que la arteria axilar es importante por todas las relaciones que esta arteria tiene, que son muchas, con todo el paquete vascular nervioso del que constituye en sí el plexo braquial, más la axilar, más los ganglios, más las venas satélites. Todo eso es muy sensible, fundamentalmente porque son elementos todos vitales y de fácil acceso, y que normalmente o que en general en la praxis diaria que ustedes van a tener van a estar comprometidos algunos de estos elementos, y son importantes o es importante entender las relaciones que existen entre ellos. Eso es importante. Ahora, veamos ahora qué pasa con la arteria humeral. Esta arteria, vamos a dibujar en parte el húmero. A ver, vamos a empezar por aquí. Vamos a hablar de, entonces, vamos a anotar primero la arteria humeral. Bien, esta arteria, ahí, obviamente dijimos, acá tendríamos al húmero con el troquiter, el troquín ahí, pero es más largo el húmero, pero lo cortamos ahí para que ahí tenemos el cóndilo, ahí tenemos a nuestra tróclea, ahí tenemos a la epitróclea, ahí está. Y acá tenemos el radio, la corredera la tuberosidad bicipital. Ahí tenemos entonces al cúbito. Lo cortamos ahí y ahí a la imagen. Bien, estos serían los dos huesos comprometidos o todos los huesos que estarían en relación con esta arteria. Nosotros habíamos dicho, acá tenemos a la corredera bicipital, que tenemos un músculo que es la porción, que es el pectoral mayor, que se inserta en la corredera bicipital, cuyo borde inferior era un poco el límite entre la arteria axilar y la arteria humeral. La arteria humeral es continuación de la arteria axilar. Esta sería la arteria axilar. Aquí, más o menos, a este nivel, habíamos dicho que llegaba a la arteria axilar, que se correspondería, o esto se corresponde con el borde inferior
del músculo pectoral mayor. Ahí comienza la arteria humeral. Y la arteria humeral describe un recorrido oblicuo, normalmente, hacia abajo y algo hacia afuera, y se divide a nivel del pliegue del codo o 2 traveses de dedos por debajo en 2 arterias, que son la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, esta arteria que tengo acá sería la arteria humeral. Esta arteria humeral describe una curva inicialmente, esta arteria axilar, luego de describir la curva, cuando se endereza, lo hace oblicuo, un poco hacia abajo y hacia afuera. Está en realidad apoyada sobre el braquial anterior, el coracobraquial la cubre en parte, el bíceps también. Está separada del tabique intermuscular interno y unido al tabique, en realidad no unida, pero si no la podemos palpar a nivel de la parte interna, en el borde interno de nuestro brazo, porque solamente planos aponeuróticos la van a separar. Por eso es fácil tomar desde la región interna de nuestro brazo el pulso de la arteria braquial o de la arteria humeral. A nivel, vamos a poner, del pliegue del codo, la arteria se divide en una rama interna o también llamada arteria cubital y en una rama externa o también llamada arteria radial. Bien, entonces es una arteria, la arteria humeral, que se relaciona hacia adelante con el coracobraquial y el bíceps. Por detrás se relaciona con el vasto interno del tríceps y también se relaciona con el braquial anterior, y hacia adentro, como dijimos, con la aponeurosis braquial y tegumentos a través del cual o a través de los cuales podemos a veces palpar su pulso. Bien, todas estas aponeurosis y estos músculos limitan un conducto que se llama conducto braquial, donde no solamente está esta arteria humeral, sino también los nervios terminales, algunos de los nervios terminales del plexo braquial. Por eso es importante. Y cuando llega al pliegue del codo, se encuentra en este sector, en el pliegue del codo, en relación o dentro de un canal que se llama canal bicipital interno. Este canal bicipital interno está o tiene límites. Tiene un límite interno. Ese límite interno es el pronador redondo. Es decir, cuando llega aquí, la arteria tiene el pronador redondo por dentro. Por fuera, el límite externo sería el bíceps, que está terminando acá el bíceps, ¿no? A la tuberosidad bicipital. Entonces el bíceps, cuando llega a la tuberosidad bicipital, se encuentra por fuera de la arteria. Entonces lo tengo al bíceps. Y en la profundidad, o sea, hacia atrás, o podemos decir en la profundidad, tengo al braquial anterior, que está terminando en la apófisis coronoides del cúbito, pasando en la profundidad de los músculos anteriores. Entonces tengo al braquial anterior. Como importancia de esto se llama canal bicipital interno y está en el pliegue del codo y está limitado por esto, es decir, podemos decir que el pronador redondo está aquí, el bíceps está por fuera y en la profundidad lo tenemos a el braquial anterior. Simplemente para eso, es como un canal que ya lo vamos a estudiar más cuando veamos la región, los nervios, pero lo que me interesa saber es lo que me interesa que ustedes sepan es que la arteria tiene un recorrido a nivel de nuestro brazo en relación con los músculos de la región anterior, del grupo anterior del brazo, y además con el vasto interno. Y cuando llega al pliegue interno del codo, en donde se encuentra con este canal, en el pliegue del codo, donde se encuentra con el canal bicipital interno, limitado por esto que describimos recién, la arteria luego se divide en la rama arteria radial
y arteria cubital, que es la rama externa e interna, y serían estas sus ramas terminales. Es decir, esta arteria radial se encuentra ubicada dentro del conducto braquial. Ese conducto braquial está luego limitado por los elementos que vimos. Tiene ramas terminales. Las ramas terminales son las que mencionamos recién. Son la arteria radial y la arteria cubital, pero tiene también ramas que se llaman colaterales, y esas son las que nos interesa conocer mejor. Dentro de las ramas colaterales tengo una rama importante colateral que es en realidad la arteria nutricia del húmero. Otra arteria que se llama arteria deltoidea, porque va al músculo deltoides. Arterias regionales, que van a ser musculares. La arteria más importante de todas es la arteria humeral profunda, o también llamada colateral externa o colateral externa. Esa es la más importante de todas. Y después tengo la arteria colateral interna superior y la arteria colateral interna inferior. Todas esas arterias son ramas colaterales y van a nacer de la siguiente manera. Va a haber ramitos musculares, lo vamos a mencionar ahí, ramos musculares. Vamos a poner que los ramos musculares que tengo ahí entonces son el número 3. Un ramo deltoideo, que va para el deltoides, que sería el número 2. Un ramo para que va al orificio nutricio del hueso. Vamos a ponerlo ahí, ese ramito, que sería el que mencionamos como número 1. Una arteria muy importante que se llama arteria humeral profunda. Esta arteria humeral profunda lo que hace es meterse, dentro del canal. ¿Se acuerdan que el húmero tenía en su cara posterior un canal grande en la parte posterior que se llamaba canal radial? Bueno, la arteria humeral profunda lo que hace es meterse dentro de ese canal por detrás del hueso y salir por fuera de él. Bien, esta arteria se llama también colateral externa porque luego de recorrer la cara posterior del hueso dentro del canal radial, desde adentro hacia afuera y desde arriba hacia abajo, lo que hace es dividirse en dos ramas, una rama posterior y una rama anterior, que se va a anastomosar con ramas que se llaman recurrentes radiales que proceden de las arterias antebraquiales. Entonces, esta arteria que va a formar una red periepicondilia a nivel de la red periarticular del codo es la arteria humeral profunda o también colateral externa. Así como tengo una arteria colateral externa que está en la cara posteroexterna del hueso, tengo una arteria colateral interna superior que se va a dirigir hacia atrás y que va a tener un recorrido posterior, esta arteria la número 5, y tengo una arteria colateral interna inferior que sería la número 6, que vamos a ver que también se divide en dos ramas y una de ellas se hace posterior. Entonces tengo una rama anterior y una rama posterior, igual que esta que tiene una rama anterior y una rama posterior. Entonces, esta arteria humeral contenida dentro del conducto braquial en el plano músculo aponeurótico que le ofrece el bíceps, el braquial anterior, el coracobraquial, el vasto interno, el tabique intermuscular interno más la aponeurosis de estos músculos, está en relación dentro de ese conducto
con las ramas terminales del plexo braquial, con sus venas satélites profundas, y cuando llega al pliegue del codo se divide en sus dos ramas terminales, que son la externo radial y la interno cubital. Para llegar a ese lugar pasa por el canal bicipital interno. Ese canal del pliegue del codo bicipital interno tiene importancia topográfica porque junto con la arteria seguro que va a haber un nervio. Entonces tenemos que conocer esto, cuáles son los límites. Hacia adentro el pronador redondo, hacia afuera el bíceps, por detrás el braquial anterior. Cuando finalicemos el estudio de los miembros, vamos a hacer un pequeño breve repaso topográfico de estas regiones para que terminen de integrar todos estos contenidos. Por ahora, lo que me interesa que recuerden simplemente es cuál es el recorrido general de la arteria y alguna de sus ramas más importantes. De la humeral, ¿cuál tienen que acordarse? Se tienen que acordar de las dos colaterales, tanto la externa como las dos colaterales internas. ¿Por qué? Porque forma dos redes periarticulares alrededor del codo que tienen importancia fundamentalmente traumática, ¿sí? Por las epífisis de ambos huesos, porque irrigan a la articulación del codo. Dada la importancia que tiene esa articulación, la red arterial que la acompaña adquiere relevancia del mismo modo. Entonces, estas arterias son muy importantes y simplemente ese es el recorrido que tiene a la parte anterointerna de nuestro brazo. Bien, si nosotros continuamos esto, tenemos que empezar a leer o a ver o a revisar los elementos o las arterias, las arterias terminales de la humeral. Entonces, para eso vamos a dibujar brevemente, vamos a volver para atrás. Vamos a ver ahora la arteria radial y la arteria cubital. Bien, la arteria radial tiene una serie de ramas. La arteria radial está en la parte externa, obviamente, de nuestro antebrazo, en tanto que la arteria cubital está en la parte interna de nuestro antebrazo, para hacer la primera diferenciación. La arteria radial y la arteria cubital ambas van a terminar formando los arcos palmares, ya sean profundos o superficiales, ambas, o sea, forma también arcos palmares profundos y superficiales. Estas arterias además forman un arco dorsal y estas también, ambas. Ahora vamos a ver las diferencias que tienen en cuanto al recorrido. Una, la arteria cubital por dentro, la radial por fuera, y dan ramas colaterales. Dentro de las ramas colaterales, la radial da la arteria recurrente radial anterior. Y la arteria cubital da la arteria, da el tronco, no la arteria, da el tronco arterial de las recurrentes, porque son dos. También da otra arteria que recibe el tronco, que se llama tronco de las, cuando digo de las, es de las arterias recurrentes, el tronco de las interóseas, o sea, de las arterias interóseas. La arteria radial además da la arteria transversa del carpo. Esta arteria transversa del carpo también la da la arteria cubital.
Esta arteria también da una rama que se llama radiopalmar. Y esta arteria da otra arteria que se llama cúbito palmar. Esta arteria da la arteria dorsal pulgar, dorsal del pulgar. Además de la dorsal del carpo. Más la interósea del primer espacio. Interósea del primer espacio. Y la cubital, además de dar la cubital, da una arteria que es también la dorsal, igual que la anterior, la dorsal del carpo, la transversa del carpo que ya la mencioné antes, y una rama que se llama rama, que es inconstante, rama anastomótica, ahí lo puedo escribir, rama anastomótica con el arco palmar profundo. Bien, estas son las características generales y las ramas que da. Las vamos a anotar. Entonces, da un arco dorsal, entonces tengo la recurrente radial es la 1, la transversa del carpo es la 2, la radiopalmar es la 3, la dorsal del pulgar es la 4, la dorsal del carpo es la número 5, la interósea del primer espacio es la número 6. Y si nos vamos a la cubital, tengo el tronco de las recurrentes, que es la número 1, el tronco de las interóseas, que es la número 2, la arteria transversa del carpo, que es la número 3, la arteria cúbito palmar, que es la número 4, la dorsal del carpo, que es la número 5, y la anastomótica con el arco palmar profundo, que dijimos que era inconstante, es la número 6. Esto es simplemente o más o menos para que nos quede como un poco diferenciada una arteria de la otra, porque ambas se anastomosan y forman arcos en conjunto. Entonces aquí en el centro vamos a tratar de ver si podemos desarrollar estas arterias que estuvimos mencionando. Vamos a hacer como primero un breve recorrido de lo que tenía, si recordamos. Acá tenemos, lo vamos a hacer como pequeño para que no quede. Este sería el epicóndilo, ahí la tróclea y la epitróclea, ¿sí? La epitróclea. Y debajo tenemos el radio, ahí con su tuberosidad, esa tuberosidad bicipital que siempre la dibujo para que no se lo olviden, que es importante, ahí el radio. Bien, y acá tenemos a nuestro cúbito, que es importante, ahí. Bien, acá me quedó medio mal dibujado esto, porque la verdad que la anatomía no se corresponde con esto, es mucho más grande. Bien, no importa. Entonces acá tenemos el semilunar, el escafoides, el semilunar, el piramidal, y acá es importante el pisiforme. El pisiforme es importante acá tenerlo en cuenta. El trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso. Acá tenemos el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y bueno, vamos a dibujar la primera, la segunda falange en este caso. Lo dibujo así como muy rudimentario. Ustedes ya saben la forma que tienen las falanges.
simplemente para trazar las ramas arteriales, nada más que para eso me interesa. Bien, bueno, nosotros nos habíamos quedado acá. Miren, teníamos acá la arteria cubital, la arteria humeral, que por debajo del pie del codo se daba una rama que era la arteria radial y otra rama que es la arteria cubital. La arteria cubital desciende por la parte interna de nuestro antebrazo, cubierta por los músculos flexores y el cubital, hasta que se encuentra en la parte interna del pisiforme. Esto que tengo acá es el pisiforme. Me interesa que lo tengamos en cuenta porque el pisiforme es el reparo anatómico para encontrar a la cubital. ¿Sí? Nosotros palpamos el pisiforme y por dentro del pisiforme tenemos a la arteria cubital. Entonces, esta arteria que tengo aquí, esta es la arteria cubital. Sería esta, ¿no? Ahí la vamos a dejar. Esta arteria cubital lo que hace es, una vez que la arteria llegó acá, da una rama final ahí y una rama que se llama cúbito palmar. Da una rama profunda ahí y una rama que se llama cúbito palmar. Lo vamos a dejar ahí y nada más. La rama o la arteria radial lo que hace es descender por debajo, por fuera del supinador, fundamentalmente se mete en el canal del pulso, en este sector, en donde está, si se acuerdan, el supinador largo por fuera, el palmar mayor por dentro y el pronador cuadrado por debajo, que lo vimos la clase pasada. Se va hacia afuera, contornea la tabaquera anatómica y da un ramo, que es un ramo interóseo que aparece ahí. Antes de irse hacia afuera, da una arteria que se llama arteria transversa del carpo. Esa arteria transversa del carpo se anastomosa con otra homóloga de la cubital, que es la arteria transversa del carpo. O sea, esa transversa del carpo de la radial y esa transversa del carpo de la cubital. A ver, la transversa del carpo acá es la número 2. Y la transversa del carpo acá, ¿qué número le habíamos puesto para no equivocarnos? El número 3, ¿bien? De la cubital. Esta sería nuestra arteria radial. Lo vamos a dejar por el momento ahí. Ahora, para continuar en el inicio, la arteria cubital da una rama. Nosotros sabemos que aquí, entre medio de los dos huesos, hay una membrana interósea que los une. Y hay una arteria que nace de la arteria cubital que se llama el tronco de las interóseas. El tronco de las interóseas es un tronco que desciende por delante de las interóseas y se anastomosa finalmente con las arterias, transversas del carpo. Esta arteria entonces que tengo aquí es el tronco de las interóseas, para la cubital, que sería el número 2. Estas arterias interóseas en realidad es una única arteria interósea que es anterior, pero que antes da una rama que se va hacia atrás y hacia arriba, que es la recurrente radial posterior. Esta rama que tengo acá, que nace del tronco de las interóseas que da la arteria cubital, es la arteria recurrente radial posterior. Pero además yo tengo otro tronco que da la radial, que se llama recurrente radial. No sé si la anoté acá, sí, la arteria recurrente radial anterior, que es la número 1, que es esta arteria que asciende por delante, y esa es la número 1, es la arteria recurrente radial anterior. O sea que de la arteria radial nace la recurrente radial anterior y la recurrente radial posterior nace del tronco de las interóseas, que nace de la arteria cubital, para que vean la diferencia de una y otra. Y después tengo el tronco de las recurrentes cubitales, que va a ser uno anterior y otro posterior, que lo vamos a dejar acá. Este
sería el tronco de las recurrentes, que sería el número 1. Entonces, si nos vamos fijando, la arteria cubital da, la primera arteria colateral es el tronco de las recurrentes porque se van para arriba, que se divide en una rama anterior y una rama posterior. Por lo tanto, tengo dos recurrentes cubitales, una anterior y otra posterior. Además da el tronco de las interóseas, que da un tronco que es la interósea anterior, un tronco que es la interósea posterior, que va por detrás, y el tronco recurrente radial posterior, o la arteria recurrente radial posterior. Además da la cubital, la transversa del carpo, dijimos, da la cúbito palmar, que se va a anastomosar con la finalización de la arteria radial. Ahí la vamos a ver, después se unen ambas, ahí se unen, lo voy a marcar con un color celestito, como la arteria radial se termina anastomosando con la cúbito palmar. Esta sería la cúbito palmar. Y esta es la finalización de la arteria radial. Bien. ¿Qué otra arteria dijimos que tenía la cubital? La rama anastomótica, la dorsal del carpo, que ya la dijimos. La dorsal del carpo es una rama que se dirige hacia atrás y se llama dorsal porque está en el carpo. Hay dos dorsales del carpo, una que nace de la radial y otra de la cubital. Esta rama dorsal del carpo, forma un arco, que es el arco dorsal del carpo, que da ramas ascendentes para la articulación radiocarpiana y para las articulaciones del carpo, pero también da ramos que son interóseos, que van a llegar hasta los distintos espacios interóseos para que luego se den origen a las arterias digitales o colaterales dorsales de todos los dedos. Ahora, esto lo vamos a dejar en un momento acá. Lo que me interesa que recuerden hasta acá es cómo esta arteria humeral se divide en la radial y la cubital. ¿Cómo o qué da la radial? La radial da la arteria recurrente radial anterior. Da la arteria transversa del carpo, la arteria dorsal del carpo, la arteria del primer espacio interóseo, la arteria transversa o dorsal, la arteria dorsal del carpo, la cubital, y da además la arteria radiopalmar. Bien, la arteria cubital da varias ramas, entre ellas la recurrente cubital, el tronco de las interóseas, la transversa del carpo, la dorsal del carpo, la cúbito palmar. Todos estos ramos que tenemos acá, cúbito palmar, y la finalización de cada una de las arterias, acá me faltó poner la radiopalmar. La radiopalmar, esta radiopalmar finalizando, ahora lo dibujamos de nuevo a esto, Esta que es la radiopalmar más la finalización de la cubital forma el arco palmar superficial. Y la finalización o la reunión de la arteria cúbito palmar con la parte final de la radial da el arco palmar profundo. Esta porción de la radial que gira, la radial lo que hace es pasar por la parte externa de nuestro antebrazo, rodear por la cara dorsal a la articulación radiocarpiana, meterse en la tabaquera anatómica e irse por el dorso hasta el primer espacio interóseo, perfora el espacio interóseo y se hace palmar, llega a la palma de la mano nuevamente, y ahí sí da su rama final que se anastomosa con la cúbito palmar para dar el arco palmar profundo. Pero antes de dar toda esa vuelta da la radiopalmar, que se anastomosa con la finalización de la cubital y forma el arco palmar superficial. Ahora lo vamos a dibujar para que lo entiendan en una nueva página. Ahora, lo que me interesa que se acuerden es cómo las ramas arteriales, ya sea radial o cubital, dan todas estas ramitas que son importantes, que se forman y se anastomosan entre sí sus homólogas. Bien, vamos ahora
a una imagen del codo. Porque tenemos que anastomosar esta red periarticular del codo que hasta ahora estuvimos mencionando. Nosotros tenemos, por un lado, el epicóndilo con el cóndilo. Vamos a hacerlo un poquito más bajo. Tengo el epicóndilo con el cóndilo. Ahora todo lo que dijimos antes, ahora lo van a entender mejor. La tróclea con la epitróclea. Por debajo tengo al radio, de esta manera, ahí, y al cúbito, de esta manera, ahí. Bien, lo dejamos ahí y ahí cada uno de estos huesos. Vamos a hacer la red periarticular del codo. Esta sería la red periarticular del codo. Para lo que necesitamos periarticular del codo. Es casi esto lo más importante de la clase. Porque es lo que les va a dar de alguna manera el conocimiento de los vasos arteriales que hay alrededor del codo. Es importante lo de la región axilar que vimos y la red periarticular del codo esta. Bien, nosotros teníamos acá la arteria humeral. La arteria humeral nos había dado la colateral interna superior que se iba para atrás y la colateral interna inferior que estaba aquí, y luego se dividía en una rama radial y una rama cubital, bien, de un lado y de otro. Vamos a hacer más grueso esto. Este es el tronco general. Acá tengo la radial, perdón, la humeral, la radial, y la cubital. También sabemos que por detrás, así, venía nuestra colateral externa o humeral profunda, y que en este sector, esta humeral, da una rama posterior y una rama anterior, de esta manera. Bien, vamos a anotar lo que tenemos hasta acá anotados más o menos para que no nos olvidemos. Todos entendemos que es la arteria humeral. Esta sería la arteria cubital, la arteria radial. Esta sería la arteria... esperen que le saco un poquito el grosor. Ahí está. Esta sería la arteria colateral superior interna. Y esta que tengo aquí sería la arteria colateral inferior interna. Y esta que tengo aquí es la colateral externa. Esta colateral externa también la llamamos humeral profunda. Es lo mismo decir una cosa u otra. Bien, hasta ahí estamos. Esta colateral, inferior interna daba dos ramitas a su vez. Una rama posterior y una rama anterior. Bien, entonces esta ramita da a su vez una rama anterior y una rama posterior. Y esta también da una rama anterior y una rama posterior. Esta es anterior. La dibujé punteada equivocadamente. Este es anterior. Todo lo que yo dibujo como con puntitos hacia atrás, anatómicamente, los anatomistas hacemos eso. Dibujamos con puntitos. Lo que está punteado es lo que está por detrás. Bien, ahora tenemos... Lo voy a dibujar con otro color para que lo veamos. La arteria cubital da una rama que es el tronco, vamos a hacerlo más grande, es el tronco de las recurrentes, que se divide en dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior, que a su vez se divide en dos ramas.
una que se va a anastomosar con la rama posterior, acá me equivoqué, con la rama posterior de la colateral interna, y otro que se va a anastomosar con la rama posterior de la cubital interna superior. Entonces, acá se los escribí al revés. Les pido mil disculpas. Esta sería una ramita anterior y esta sería una ramita posterior. Se los dibujo con otros colores para que vean cómo se anastomosan. Esta arteria, entonces, que tengo aquí, esta arteria es la arteria, es el tronco de las recurrentes cubitales. Este tronco de las recurrentes cubitales se divide en una rama anterior y una rama posterior, y esas ramas posteriores además se dividen o se subdividen en dos ramas que se van a anastomosar con los ramos posteriores, ambos de la colateral interna superior y de la colateral interna inferior. Después tenemos que esta misma arteria cubital da un ramo que es el tronco de las interóseas, que da una rama anterior y una rama posterior. Ese ramo, entonces esa arteria, es el tronco de las interóseas. Y ese tronco de las interóseas da una rama, que la voy a dibujar en verde, así que es la recurrente radial posterior. Esta sería la recurrente radial posterior, que se va a anastomosar con la rama posterior de la colateral externa de la humeral. Vamos a hacerlo más grueso. Ahí está. Viene de aquí, de ese mismo tronco. Bien, entonces, ese ramo que tengo acá, ese es la arteria recurrente radial posterior, que es rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital. Y la última rama que me falta es la rama recurrente radial anterior, que procede, esa recurrente radial anterior, directamente de la radial. Se anastomosa con esta. Bien, entonces esa ramita que tengo aquí es la arteria recurrente radial anterior. Entonces fíjense que las recurrentes radiales ambas se anastomosan con las ramas anteriores y posteriores de la colateral externa o de la humeral profunda, pero la recurrente radial anterior nace de la radial, pero la recurrente radial posterior nace de la cubital a partir del tronco de las interóseas. En tanto que del lado interno, la red periepitroclear tiene dos arterias que están ubicadas por detrás, que son colaterales y posteriores, tanto de la colateral interna superior como de la colateral interna inferior, que se anastomosan con la recurrente cubital posterior, rama del tronco de las recurrentes. Bien, cubitales, y la anterior con la anterior. Es simple. Bien, entonces esta red que tenemos acá sería, qué letra tan fea que me está saliendo hoy, esta sería la red periarterial periepitroclear. Epitroclear. Y esta que tengo acá, que está alrededor de esto, del epicóndilo, sería la red
periarterial, periepicondilia. Bien, y ahí tenemos cómo se forma la red periarticular del codo en general. Muy, pero muy importante. Es de suma importancia entender esto por, digamos, simplemente porque lo van a analizar y lo van a estudiar y lo van a fiscalizar cada vez que tengan un paciente con un trauma a nivel del codo y lo primero que van a buscar es si hay alguna lesión arterial. Entonces necesitamos conocer cómo se forma esa red periarticular. Siempre es muy importante alrededor de las grandes articulaciones ver cuáles son las arterias que están o que de alguna manera irrigan la región. Así como tenemos que la arteria axilar, esta arteria, la axilar, la primero que vimos, está alrededor de la articulación del húmero, la glena humeral, por lo tanto la va a irrigar a través de sus ramas, pero no forman una gran red periarticular, pero sí una red periarticular lo forman las arterias cubitales, radiales y humerales a nivel del codo, que es muy importante que lo sepamos. Y por último, para ir terminando, vamos a ver algunas cosas que son importantes de los arcos palmares. Vamos a dibujar brevemente cómo terminamos. ¿Se acuerdan? El radio, así, el cúbito, ahí, y la red. Tenemos acá el escafoides, el semilunar, el piramidal con el pisiforme, que en este caso es importante. Acá tenemos el trapecio, el trapezoide, lo dibujo groseramente para porque lo que nos interesa no es la anatomía del carpo, sino lo que nos interesa en este caso es solo la anatomía de la formación de los distintos arcos que van apareciendo. Entonces, estos serían los metacarpianos, muy feos, no es esta su anatomía, obviamente, ustedes ya lo saben, ya lo hemos descrito, no me maten por esto, simplemente que es para hacerlo como un poco más rápido nada más, para tenerlo en cuenta. Ustedes háganlo más prolijo en sus casas. Yo, para que la clase no se haga tan larga, bien, más o menos. Vamos a hacer esto otra vez. Vamos a seleccionar esto. Ahí. Bien. Pero bueno, ya me había quedado. Bien, bueno, es simplemente esto. 2 veces lo quiero hacer porque me interesa. Bien, no importa, dejémoslo ahí. Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos una arteria que era la arteria radial, que venía por aquí, esta arteria radial. Tenemos una arteria radial que viene por acá. Esa arteria radial que viene por aquí, y teníamos una arteria cubital que viene por aquí. La cubital se mete acá. Ahí. Se mete entre el pisiforme. Nosotros tenemos, disculpen, vamos a hacer una cosa. Tenemos, si se acuerdan, entre el pisiforme, digamos la apófisis fusiforme, el tubérculo del trapecio y el tubérculo de el trapezoide, teníamos de alguna manera como un ligamento que se llamaba ligamento anular anterior del carpo o ligamento frontiforme y demás. Acá está llegando un músculo que es el cubital, se inserta el cubital acá y hace como una bandeletita fibrosa que hace que contenga o contiene dentro de sí a la arteria cubital. La arteria cubital viene por aquí, como dijimos, y se coloca por delante de ese ligamento anular. Entonces yo lo dibujo acá, el ligamento anular
El ligamento anular sería este. La arteria cubital estaría acá. El pisiforme estaría aquí. Ese sería el pisiforme. E insertándose en el pisiforme tengo al cubital que manda, como si fuese una bandeleta fibrosa, a ese ligamento que es el ligamento anular. Entonces, queda formado ahí un conducto fibroso que se llama conducto cubital. Ese sería el conducto cubital o conducto de Guyot, que lo vamos a ver la próxima clase. No se preocupen, ¿no? Dentro de 2 clases, en realidad, cuando veamos mejor los nervios. Lo que me interesa simplemente que ahora sepan es que la arteria llega al borde interno del pisiforme, ese hueso, el pisiforme para nosotros y la cubital es fundamental porque ustedes lo palpan y por dentro tienen a la cubital. Eso es lo que me interesa. La cubital acá va a dar varias ramas, pero una de ellas que me interesa mucho es una rama que se llama rama cúbito-palmar. ¿Qué hace esto? La cúbito-palmar. Y la dejamos ahí. Esa rama es la rama cúbito-palmar y luego da una rama que es la terminal. ¿Bien? Que la dejamos ahí a la terminal. Esta es la rama cubital. Le vamos a poner los nombres acá. Esta ramita que tengo acá, esa ramita, le quise poner esa ramita que tengo acá, esa es la rama cúbito palmar. Bien, y esta es la finalización de la cubital. Ese sería el fin de la cubital, la porción final de la cubital. Bien, ahora vamos con la radial. Vamos a pintar naranja la radial. La radial llega hasta el epicóndilo. Acá en el epicóndilo, en la apófisis estiloides del radio, la radial se va hacia atrás. Rodea el dorso de la muñeca y se coloca en la tabaquera anatómica por detrás hasta llegar al primer espacio interóseo. Gira alrededor de la muñeca la radial. Pero antes, la radial, acá en este sector que la estoy pintando media gruesa, a nuestra radial, ya que me salió tan gruesa la radial, vamos a hacer bien gruesa la cubital, ahí. Bien, esta radial que tengo ahí está dentro del canal del pulso. Acá la radial está dentro del canal del pulso. ¿Cómo está limitada? Yo tengo la radial, la arteria radial, esta sería la arteria radial. Por dentro, esto sería externo y esto sería interno. Por dentro yo tengo un tendón, por eso lo dibujo así. Y acá tengo otro tendón y por debajo tengo un músculo, que es el músculo pronador. Esto que les dibujé acá es el canal del pulso. El canal del pulso radial está limitado por 2 tendones, uno por dentro y uno por fuera, y hacia abajo como piso un músculo. El músculo que va de aquí a aquí, ese músculo es el músculo pronador cuadrado. Ese vamos a ponerle cuadrado, músculo pronador cuadrado. Eso que tenemos acá es el tendón del músculo supinador largo, y este que tenemos acá es el músculo del tendón del músculo palmar mayor. Entonces, tengo por fuera el supinador, por dentro el palmar mayor y a la profundidad como piso al pronador cuadrado. Ya cuando revisemos topográficamente la región lo volvemos a repetir. Pero esta arteria lo que hace es llegar hasta ahí, luego de estar cubierta por los supinadores, recorrer el dorso de nuestra mano y alcanzar el primer espacio interóseo. Una vez que llegó al primer espacio interóseo, lo que hace la arteria es dar varias arterias. Pero antes la arteria dio una rama grosera que se llama radiopalmar, que se va a anastomosar con la finalización de la cubital. Ahí. Bien, eso hace. Bien, ahí lo tengo. Esa arteria que tengo ahí, entonces, esta arteria es la arteria radiopalmar. Esta arteria es la arteria radiopalmar, la pongo ahí.
que va a formar junto con la cubital ese arco que es el arco palmar superficial. En la palma de la mano yo tengo dos arcos, el palmar superficial y el palmar profundo. Y el palmar profundo está dado por la finalización de la radial, que habíamos dicho antes, y la rama cúbito palmar. Este que tengo acá, ese arco sería el arco palmar profundo. Entonces, el arco palmar profundo está dado por el fin de la radial más la cúbito palmar. Bien, el fin de la radial que está ahí, la arteria llega al primer espacio interoso y termina. Y ahí cuando termina, cuando está terminando, la arteria se une a la cubital y forma ese arco. Y la radio palmar pasa por delante porque es superficial. Este arco palmar superficial está por delante de todos los tendones flexores y el profundo está directamente por delante de los huesos. Ahora, la arteria radial, cuando llega aquí, da una serie de arcos. Esta arteria da una rama que es la arteria de la primera perforante del primer espacio interóseo, y de aquí va a dar algunas ramas importantes que tenemos que reconocer. Una es una arteria que va o que se convierte en la arteria colateral externa del primer dedo, y otra que es la colateral interna primero, la colateral externa y la colateral interna del primer dedo, y la colateral externa del dedo índice. Y después de este arco superficial nacen ramas interóseas que son tres. Esas son las ramas interóseas. Perdón, Las ramas interóseas, todas ellas, cuando llegan a la extremidad del espacio interóseo, se divide en una rama colateral para el dedo, palmar obviamente, para uno de la colateral interna y externa de los dedos correspondientes que forman o que limitan ese espacio interóseo. Y la última también da la colateral interna del meñique. Entonces, si nos fijamos, el arco palmar superficial da las ramas interóseas y las colaterales internas del meñique internas y externas del pulgar y externas del dedo índice. Da prácticamente todas las ramas colaterales palmares de todos los dedos. Eso es lo que hace el arco palmar superficial. El arco palmar superficial, entonces este arco palmar superficial da los ramos colaterales palmares de los dedos o de los dígitos. Bien, en tanto que el profundo, que se los pinto acá de un color rojo fuerte, da ramos también interóseos. Da ramos interóseos para los tres últimos espacios interóseos, esto que le estoy pintando en rojo, que se anastomosan finalmente con el arco palmar superficial. Pero solamente da eso, da ramos interóseos y ramos perforantes. Es decir, este arco palmar, que tengo acá, ese arco palmar que tengo acá, solo da ramos interóseos y perforantes. Entonces, los arcos palmares se forman por la reunión de la cubital y de la radial.
y son dos, uno profundo y uno superficial. ¿Quién irriga todos los dígitos? El superficial. Ese superficial, ¿cómo se forma? Se forma por la reunión de la radiopalmar con la finalización de la cubital, de lo que parten ramos interóseos que en cada extremo anterior del espacio dan ramos colaterales para los dedos correspondientes. Pero además, la radial aporta un primer ramo interóseo que irriga las colaterales de los dedos o colaterales palmares de los dedos pulgar y externa o la colateral externa del índice. En tanto que el arco palmar profundo, formado por la rama o la finalización de la radial junto con la radiopalmar, con la cúbito palmar, perdón, la finalización de la radial, vuelvo a repetir, el arco palmar profundo se forma con la finalización de la arteria radial y la arteria cúbito palmar, da ramos simplemente interóseos que cuando llegan a la extremidad anterior de cada espacio interóseo se anastomosan con el superficial. Simplemente eso. Esto es lo que ocurre en la palma de nuestra mano. Ahora, ¿qué ocurre en el dorso? En el dorso yo tengo que acá, vamos a imaginarnos que esto sería nuestro dorso, la región dorsal. En la región dorsal yo tengo aquí a la arteria radial que vino hasta acá, está la tabaquera anatómica, pero que antes y se metió para adentro, en tanto que la cubital la tengo ahí, en la cara interna. Yo estoy mirando el dorso de nuestra mano, entonces en el dorso de nuestra mano yo tengo a la radial, sí, que hace esto, yo la veo en parte en el dorso, en la tabaquera anatómica, atraviesa el primer espacio interóseo y se va para la palma de la mano. Ahora, esta radial, esta cubital, está en la cara anterior, entonces yo acá la veo punteada. Pero ¿qué es lo que hace? Esta cubital da un ramito que se va y que es la arteria dorsal del carpo, que se une a la arteria dorsal del carpo, que tiene la radial, y forman un arco. De ese arco dorsal del carpo nacen ramitas ascendentes que antes las describimos para la articulación y ramas descendentes. Las ramas descendentes se llaman ramas digitales y esas ramas digitales son para los últimos espacios interóseos, para todos los espacios interóseos, y además da una rama para el quinto o el último dedito colateral. Pero además la dorsal da una rama dorsal del pulgar directo. Esa es la rama dorsal del pulgar. Esa es la arteria dorsal directo del pulgar. Estas arterias que reciben el nombre de digitales están en la cara dorsal de nuestra mano y cada una de ellas va a dar ramos. Un ramo para que va a ser el primer espacio, la primera digital, va a ser el ramo colateral interno del pulgar y el ramo colateral externo del índice, y así sucesivamente. Son ramos más pequeños, más rudimentarios que los palmares y que se capilarizan en la región subungual anastomosándose entre sí. Entonces estas serían ramas digitales, y estas que se continúan a las ramas digitales son arterias colaterales dorsales. Vuelvo a repetir, yo tengo dos vasos en el dorso de mi mano. Un vaso, que es el vaso que procede de la arteria radial, que tiene un recorrido en el dorso para que cuando intenta llegar y llega hasta el primer espacio interóseo, y otro ramo que viene de la cubital. Ambos ramos forman el arco dorsal de la mano. Entonces tengo un ramo que lo aporta la radial, un ramo que lo aporta la cubital. Bien, de ese arco nacen ramos para la articulación, ramos para los huesos obviamente del carpo, y ramos a los que llamo digitales, que son estos. Esos ramos digitales podríamos decir que son homólogos a los interóseos, pero como están en el dorso de nuestra mano,
y la verdad que no van bien entre los metacarpianos, sino que están por encima de ellos, los llamamos digitales. En el extremo anterior de cada metacarpiano, estos digitales se subdividen, se desdoblan, se doblan, se bifurcan, se dividen, como los quieran llamar, en ramos colaterales dorsales de los dedos. Ahora, el pulgar tiene su propia arteria, que es la arteria dorsal del pulgar, que nace directamente de la arteria radial cuando ésta se mete en la tabaquera anatómica. El resto nacen todas de las arterias digitales. Esto, la formación del arco dorsal y la formación de los arcos del palmares, obviamente que tiene una cantidad enorme de variaciones anatómicas. Esto es lo que se encuentra con mayor frecuencia. De todo lo que hasta ahora estuvimos describiendo, ¿qué es lo que nos interesa como anatomistas que ustedes interpreten? Que interpreten a la región como un todo. Las distintas variaciones que son muy específicas nos interesan para aquel que es cirujano de mano, un traumatólogo especializado en mano, alguien que se dedica y que perfecciona sus conocimientos porque se dedica a tratar este tema con máxima profundidad. Nosotros, en este perfil que tiene la Facultad de Ciencias Médicas, de médico de APS, tendríamos que conocer cuáles son los grandes troncos y cómo se anastomosan entre ellos. Pero esto es lo que se enseña en cualquier currícula. En cualquier currícula de anatomía, lo que se enseña de medicina, se enseña esto. Parece difícil, pero no lo es tanto. Es simplemente que hay que mirarlo con tranquilidad, tratar de dibujarlo y tratar de encontrar, digamos, las correspondencias y las homologías con otros elementos, porque los vasos venosos y muchos vasos nerviosos o muchas estructuras nerviosas, perdón, van a tener exactamente el mismo recorrido que estas arterias que hoy vimos. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Los que somos, lo que me interesa a mí como profesora o como profe de la Facu, que ustedes interpreten. Me interesa que ustedes interpreten el recorrido general del vaso para saber en dónde yo puedo palpar su existencia, para saber si el miembro tiene pulso, es decir, si le llega sangre a las estructuras del miembro superior. Eso es lo primero. Y después que sepan dónde están las grandes redes periarteriales. Una de ellas es la del codo, en el miembro superior. Es la del codo únicamente. Y finalmente, una cosa que nos resulta muy interesante es la formación de los arcos palmares. ¿Por qué? Porque de la formación de los arcos palmares va a depender la irrigación de la mano. No siempre están bien formados, no siempre los dos vasos son tan permeables, y a veces a través de algunas, maniobras semiológicas, nosotros podemos entender que hay una buena anastomosis entre los dos sistemas, el radial y el cubital, y decir, si yo hago una intervención y pongo, hago una canalización en una de las arterias y la tengo que sostener durante mucho tiempo, no voy a perjudicar esta extremidad. O sea, tiene inherencia práctica el día de mañana conocer la buena formación de estos arcos palmares. Por ahora nos interesa que conozcan los recorridos generales. Es fino estudiar todas las ramas colaterales que yo les describí, es fino estudiar los triángulos y los cuadrados que existen entre los músculos de la región del hombro. Si ustedes lo pueden aprender, si ustedes lo pueden incorporar, si tienen tiempo para hacerlo, está bueno, porque la lectura de disciplinas que van a ser superiores y que van a ser mayores en construcción del conocimiento con respecto al crecimiento y desarrollo, se los van a mencionar. Entonces estaría bueno. Pero si no tienen tiempo, lo más importante es el recorrido general para poder interpretar dónde yo tengo un pulso. Nada más que eso por ahora. Vamos a ver algunas imágenes de disección para mostrar nada más que la importancia que tienen estos elementos. Miren, si yo sigo acá, esta es la caja anterior, es la pared anterior de nuestra caja torácica. Este es el opérculo torácico superior. Acá tengo a la arteria
al tronco arterial brachiocefálico, en realidad que se me está dividiendo en la arteria carótida y en la arteria subclavia. Este es el lado derecho. Entonces fíjense, la arteria subclavia llega un momento que cuando llega la primera digitación del serrato y la clavícula se convierte en axilar. Esta sería nuestra arteria axilar. Si ustedes se fijan, la arteria axilar está rodeada de ramos terminales de los nervios que van a formar, o de los nervios que se forman, o los ramos terminales, mejor dicho, del plexo braquial. O sea, las ramas o los troncos que forman el plexo braquial la rodean, y las ramas terminales que nacen de ese plexo braquial también la rodean. Entonces es importante para tener en cuenta. Si se fijan, lo que está pintado en rojo obviamente es la arteria, lo que está pintado en azul es la vena, y todo lo que está en amarillito son los distintos nervios. Esta es una imagen, fíjense que acá está el colgajo del pectoral mayor, que no se ve, ven ahí que se rebatió el pectoral mayor para poder dejar ver los elementos que hay. O sea, acá tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, que el pectoral mayor obviamente forma parte de la pared anterior de la axila. Este es un vaso arterial que está obviamente pintado, es una preparación anatómica donde vemos la continuidad de la arteria axilar con la arteria humeral y la formación o el nacimiento de la humeral profunda que se va hacia atrás, que es también llamada colateral externa. Y esta, que es una rama de la arteria axilar que se va hacia atrás y hacia abajo, no es nada más ni nada menos que la arteria mamaria externa o torácica inferior. Gran importancia tiene porque de ella depende, o acompañando a ella está el recorrido de las cadenas ganglionares mamarias externas. Esta es la arteria prácticamente en vivo. Fíjense de quién, la arteria del brazo, o sea, es la arteria humeral o braquial, y la relación importante que tiene con el nervio mediano que vamos a ver. Este es el músculo dorsal ancho, este es el redondo mayor, este es el redondo menor. Perdón, este es el redondo mayor, este es el redondo menor, este es el subescapular. Vuelvo a repetir, no me funciona bien el puntero. Este es el subescapular, este es el redondo menor, este que veo acá es el redondo mayor, y este que lo cubre en parte es el dorsal ancho, y este que tengo acá es el tríceps. Entonces fíjense, entre el omóplato y la porción larga del tríceps que tengo acá tendría el espacio homotricipital, y lo que está por fuera el espacio húmero-tricipital. Ahí veo nuevamente a la humeral que se está dividiendo en sus dos ramas terminales. Ahí veo cómo se dividió, y ahí veo a la arteria cubital, y acá veo a la arteria radial que se mete por detrás y después va a aparecer nuevamente. Y acá tengo la formación del arco palmar superficial, porque tengo todos los vasos interosos que van a dar luego los colaterales. Bien, este sería el músculo cubital, y acá, el músculo supinador largo, y este sería el músculo palmar mayor. Este es el palmar mayor, este es el cubital, estoy con el cubital, con el supinador largo, palmar mayor, y por debajo tengo obviamente el pronador. Entonces este es el canal del pulso. Miren, esta es una imagen que se la robé a la segunda cátedra de anatomía de la UBA, donde se ve esto que es la tabaquera anatómica. Acá hay segmento de piel, acá hay un poco más de piel, y acá tengo el abductor y los extensores del pulgar. Y entre la profundidad de los extensores del pulgar y el aductor tengo ahí el recorrido de la arteria radial cuando gira alrededor de la muñeca para meterse dentro del primer espacio interóseo. Y eso que veo ahí que parecen vasos, en realidad son vasos, pero son vasos venosos. ¿Bien? Miren, este es un arco palmar que está incompleto, completamente, ¿ven? No llega, está un poco incompleto, le falta. Tengo la arteria cubital y le falta la radial, le falta la radio palmar. Pero ¿qué es lo que veo? Sé que es el superficial primero, porque está entre la eminencia tenar e hipotenar, porque por debajo de ellos están los tendones de los flexores, y el profundo la verdad que no se ve porque está por delante de los huesos.
y además porque tengo la aponeurosis media palmar, que la que está digamos por debajo, que es esa aponeurosis que va cubriendo a los músculos flexores. Pero además, como importante, tengo que se van a subdividir en el extremo anterior de cada espacio interóseo en las colaterales digitales palmares de todos los dedos, que es el palmar superficial, el arco palmar superficial. Acá veo lo mismo, un arco palmar superficial con las interóseas y con la división en ella de las distintas ramas colaterales. Acá vuelvo a ver lo mismo, fíjense, un ramo superficial, siempre superficial, ven con los ramos que tengo, todos los ramos acompañados de nervios, que lo vamos a ver la próxima clase, que se subdividen en el extremo de cada espacio en los dos ramos colaterales. Y ahí lo estamos viendo, esta sería la eminencia tenar, esta sería la eminencia hipotenar. Obviamente que este arco palmar superficial irriga a los músculos de ambas eminencias. Acá se ve perfecto cómo tengo la arteria radiopalmar, que es anastomosa con la cubital para formar el arco palmar superficial y da los distintos ramitos interóseos que luego van a dar los arcos palmares, los ramos colaterales palmares de cada uno de los dedos. Y acá vemos, esta imagen ya la vimos antes, cómo están las distintas arterias que llegan hasta el extremo del dígito. Estas son las colaterales dorsales y las colaterales palmares. Miren, acá lo veo mejor, las colaterales de cada uno de los dígitos. Ven que tengo una palmar y también tengo una dorsal, pero que es muy más pequeñita, más rudimentaria. Esta que es más grosera, que es la palmar, es la que surge de los ramos, digamos, o del arco palmar superficial. Recordamos que hay dos arcos palmares y un arco dorsal. Los arcos palmares tienen la responsabilidad de irrigar prácticamente toda la palma de la mano y los dígitos, y el superficial es el que da los ramos digitales. Los ramos digitales, hablando de las colaterales, ¿no? De las colaterales de todos los dedos. ¿Para qué me interesa conocer todo eso? Me interesa conocer todo eso porque yo puedo tomar pulsos, puedo evaluar pulsos. En la parte interna de nuestro brazo yo puedo evaluar el pulso de la arteria humeral, porque nosotros dijimos que transitaba por el brazo y que era posible abordarla desde la parte interna porque transitaba por un canal que estaba construido por músculos y aponeurosis que formaban el conducto braquial interno, que la contiene junto a otros nervios. Pero también la puedo palpar en su división a nivel del pliegue del codo, y también obviamente puedo palpar a la radial, que es lo que más me interesa porque es la más frecuentemente la que mejor se ve, porque es el mejor, en realidad es el mejor lugar en donde se puede palpar, porque debajo de la radial hay un plano óseo que está dado por el hueso radio, que está cubierto en ese momento por el pronador, pero hay un plano óseo que me permite que en realidad cuando se palpa y se presiona se pueda percibir la pulsatilidad de la arteria. Siempre que haya un plano óseo por debajo de una arteria, el pulso se puede percibir mucho mejor. Por eso es el elegido, porque es periférico, es fácil es muy accesible, y además porque se puede evaluar perfectamente. Para evaluar esta arteria, yo antes le puedo pedir al paciente que extienda el primer dedo o el dedo pulgar y se forme la tabaquera anatómica, y por dentro de la tabaquera anatómica está por lo tanto el canal radial delimitado por los músculos que habíamos dicho antes, que son el supinador largo, el palmar mayor y el pronador cuadrado por debajo. Esta tabaquera anatómica es para recordar. Nos acordamos que en la profundidad de esos dos tendones que se ven cuando extendemos el dedo está la arteria humeral girando y metiéndose en el primer espacio interóseo para dejar de ser dorsal y llegar a la palma de la mano, para construir, anastomosándose con la arteria cúbito palmar, el arco palmar profundo, ¿sí? La arteria radial, una vez que abandona la tabaquera anatómica, como vimos anteriormente, lo que hace es
meterse en el primer espacio interóseo, transformarse en la parte final, o sea, la arteria radial previamente dicha, que se une a la cúbito palmar y va a formar el arco palmar profundo, en tanto que la radiopalmar con la terminación de la cubital forma el superficial, que es un poco el que tiene, digamos, la preponderancia o el que tiene la mayor distribución sanguínea en la palma de la mano. Recordemos también que en el dorso de la mano hay un arco palmar que tiene también ramos digitales y colaterales de los dígitos, que es más rudimentario, pero que existe y está bueno recordarlo. Simplemente hay dos arterias, que son los arcos palmares, los arcos dorsales o las arterias de los arcos dorsales, que forman este arco dorsal y da ramitos a las regionales, a las articulaciones, a los huesos, a los músculos y obviamente las digitales y las colaterales que mencionamos con anterioridad. Mano es muy importante. Las dolencias de la mano son muy frecuentes. Por eso, la clase que viene, además de hacer un breve recorrido de las venas, que la verdad que son muy sencillas, y de los grupos ganglionares más importantes, vamos a hacer una primera aproximación al plexo, que va a dar todos los ramos de origen de los nervios que van a inervar todo el miembro superior. Entonces, para la próxima clase nos vamos a encontrar con fundamentalmente la terminación de la irrigación de este miembro superior que estamos estudiando, que es nuestro objeto de estudio en estas clases, y a eso le vamos a sumar la constitución del plexo braquial. Por eso es una clase muy interesante, muy linda, porque además nos va a permitir entender una cantidad de cuestiones que son muy importantes para nuestra praxis, para el día de mañana, pero no dejen nunca de estudiar las arterias como las pudimos ver ahora. No hace falta que se sepan todas las anastomosis, no hace falta que se sepan absolutamente todas las colaterales, pero sí el tránsito general del vaso arterial, por donde pasa la parte más importante del tronco vascular más importante, y la clase, o no la clase que viene, sino la próxima clase, cuando tracemos el recorrido de los nervios, ahí van a terminar de interpretar las regiones topográficamente y van a entender la importancia que tiene conocer estos vasos arteriales, o la vamos a poder profundizar y jerarquizar un poco mejor. Yo creo que si lograron entender esto, entiendo que es mucho para una sola clase, pero si lograron entender esto, lograron seguir el hilo de la clase, lograron poder dibujar algo de lo que, plasmar en una hoja algo de lo que yo dije o de lo que dibujamos en esta clase, ya es muy importante, porque en una próxima lectura con tranquilidad, o simplemente, no sé si quizás lo quieran leer, pero por ahí mirarlo en un atlas, a las imágenes, ahí se van a ir terminando de dar cuenta, porque la realidad es que yo hablé de un montón de arterias y de un montón de estructuras óseas y musculares que se supone que ustedes conocen. Por eso es importante ir leyendo secuencialmente cada clase e ir acompañándolas y acompañándolas y profundizando el conocimiento. Por eso empezamos por huesos y vamos a terminar con nervios, porque para terminar de entender nervios, yo necesito conocer absolutamente todas las estructuras de todo el miembro superior antes de trazar el lineamiento general de ellos. Bien, entiendo que es muy tarde, que seguro que están cansados de escuchar. Si tienen alguna duda, obviamente a su disposición, la ponen en el grupo, me mandan un mensaje, no hay problema, yo lo trato de solucionar. Eso por un lado. Y por el otro lado, les deseo a todos que tengan una muy pero muy linda semana, que sea muy fructífero su estudio, que puedan descansar, que puedan estar tranquilos, y que sigan aprendiendo, y que si de algo les sirve esto y los acompañamos a través de una charla 2 veces por semana, con una imagen, con dibujos, que a veces son más lindos, a veces más o menos, que todo depende, pero que bueno, que es una forma muy rudimentaria y muy tradicional. Yo siempre digo lo mismo, porque esto no se puede comparar jamás con un preparado o con una imagen de un atlas, porque obviamente está a mano alzada con una tablet.
sería mucho más fácil para mí poner una imagen de un atlas y describir sobre esa imagen, porque ya estaría plasmado. Lo más interesante de esto es que ustedes en una hoja en blanco que tengan, vayan dibujando los elementos anatómicos. Eso es lo más importante, ese primer registro que ustedes hacen de las cosas más importantes que estamos hablando es lo que les va a quedar. Y este primer registro es un resumen que les va a quedar a posteriori, ¿bien? Para cuando tengan que repasar. Por eso siempre aprendan a tomar nota en una clase, ya sea un seminario, una clase. Estas son fáciles para tomar nota porque vamos dibujando juntos, pero es importante que se vayan entrenando en la toma o haciendo un registro de datos, que lo pueden hacer con, digamos, a mano, lo pueden hacer en la computadora, lo pueden hacer con su celular, como fuere. Si es a mano y describiendo, mucho mejor, porque el médico pasa muchas horas de su día escribiendo historias clínicas. Así que nos entrenamos de distintas maneras en estas clases. Bueno, no le doy más charla, me despido de ustedes y que tengan una hermosa semana.